Ok. Muy bien, entonces, bueno, estaba conversando con ustedes sobre, bueno, cuando se me reinició la computadora, estaba conversando con ustedes sobre la concupiscencia entonces en el matrimonio. Lamentablemente se me borraron los chats porque al salir yo y volver a entrar, no tengo, pero sé que habían algunas preguntas allí. Me gustaría... Me quedaron acá, mi padre, si yo se las puedo leer, no sé en Ah, dónde. perfecto. Ah, qué bueno, Vanesita, sí. ¿En dónde se quedó o ya había empezado? Yo recién también acá. No, respondí a una, no, no he leído ninguna porque respondí a una hermana que lo hizo oralmente, o sea, que abrió su micrófono y participó. Entonces no, no he respondido ninguna del chat. Ok, entonces empezamos con el hermano Ever. Dice, no puede haber una condena si no hay una ley que califique como tal. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Se desnudó la concupiscencia cuando Jesucristo le dijo que tire la primera piedra, aquel que se libre de pecado. Ujú. Ok. Sí, a ver, es una pregunta bastante compleja. Eh, Cuando Jesús dice que lance la primera piedra el que no tiene pecado, obviamente nos está hablando de la concupiscencia, nos está hablando de que todos tenemos la tendencia al pecado. Obviamente no, eso no quiere decir que todos tengamos que pecar o que todos obligatoriamente tengamos que pasar por el pecado. No, nos está diciendo que nuestra carne mortal está marcada por el pecado y por lo tanto siempre vamos a tener esa tendencia que se llama concupiscencia, que es una tendencia. Acuérdense que la concupiscencia no es un pecado, no es un acto, es simplemente una tendencia. Es como, por ejemplo, una persona que le gusta mentir, tiene una tendencia, pero si no lo hace, no, no cae en el pecado. Simplemente tiene como el deseo, tiene como la atracción. La concupiscencia es siempre una atracción, es un deseo. Como por eso yo les hablaba del ayuno, porque es muy importante. Eh, Acuérdense que el ayuno es la manera de poder frenar la concupiscencia, porque es una manera de poder frenar las tendencias de la carne, la tendencia del cuerpo, del ser humano. Y ante la concupiscencia tenemos que ejercitarnos en el ayuno para poder frenar las tendencias y poder ejercer lo que es el autocontrol, el autocontrolarse. Entonces, sí, claro, si no hay ley, no hay pecado, porque obviamente es como un niño pequeño que nace. Si tú a un niño chiquito no le dices, mira, las mentiras no se dicen, no se tiran piedras, no se juega con la comida, no, etcétera, etcétera. Cuando vayas al baño tienes que cerrar la puerta. Si tú no le dices esas cosas al niño, si tú no le pones las reglas, si no le pones unas normas, pues el niño va a hacer cualquier cosa y no va a saber que está mal hecho, porque el niño no tiene conciencia moral para poder saber qué es lo que está mal y qué es qué es lo que está bien. Entonces, claro que se necesita la ley para poder saber y tener conciencia moral, para poder saber qué cosa es lo que está mal y qué cosa es lo que no. Por eso es que Dios da a su pueblo los 10 mandamientos para que su pueblo pueda tener esa conciencia moral. Después está todo un discurso de conciencia moral natural con la que nacemos, pero bueno, ya es un poquito más complejo porque es algo que todavía ni siquiera es algo ya 100% reconocido, pero de todos modos, sí, muchos autores hablan de la conciencia moral innata con la cual nacemos, como por ejemplo en el caso de la muerte, de matar. O sea, todos nacemos con una tendencia que sabemos que matar no está bien, aunque no te lo digan, aunque ni siquiera de chiquito te lo diga, el ser humano nace con esa tendencia natural de saber que matar está mal. Y no porque lo haya dicho Dios o porque sea pecado, sino porque es ya dentro de la naturaleza del hombre que Dios la ha creado de esa manera. Entonces, no es porque Dios no las haya dado en los mandamientos, sino porque ya Él la colocó en la conciencia moral, o sea, en lo que es
la reflexión del hombre, la mentalidad del hombre. Pero bueno, ya eso de la conciencia moral es un poquito más complejo porque obviamente hay comunidades antiguas donde el matar, por ejemplo, era algo normal, inclusive se hacían sacrificios de niños y para ellos no era pecado, no era nada malo, al contrario, era necesario sacrificarlos a los dioses porque con eso ellos obtenían bendición, según ellos, obviamente. Entonces, es un discurso un poquito, digamos, difícil de poder decir 100% porque todavía no tenemos un conocimiento pleno de lo que es la conciencia moral. Pero sí, evidentemente, sin ley no hay pecado porque la ley es la que nos dice qué es lo que hay que hacer y el pecado es lo que es diferente a la ley. Por eso San Pablo nos dice en esa lectura, ¿verdad? Que hacíamos cuando él nos decía que se conoce el pecado por la ley. Y obviamente él dice para los que son esclavos de la ley, porque son aquellos que son esclavos del pecado, que están bajo el pecado. Porque para San Pablo, lo contrario a la ley y al pecado sería la gracia, o sea, la fe para él. ¿No? La fe es la que te trae la gracia, porque ya que tú no puedes deshacerte del pecado por culpa de la concupiscencia, la fe, sin embargo, te trae esa gracia, esa salvación que tú necesitas. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Sí, Ismael dice, el acto sexual en los animales sí es solamente para procrear. Exactamente. Vean, en los animales es diferente al ser humano porque los animales no tienen conciencia, ¿verdad? Ustedes saben, son por instinto. Y el instinto del animal es la procreación. Porque Dios ha puesto en el animal una tendencia de procrear, porque obviamente para que no se acabe la especie, eh, el animal lo hace por instinto, o sea, busca. De hecho, los perritos, por ejemplo, lo hacen por el olfato, van buscando. Es algo que está como tendencia, pero no es pecado. Obviamente ellos no tienen conciencia, no se puede hablar de pecado en los animales. Ahí es el ejemplo que ustedes ven donde la diferencia entre el animal que lo hace por instinto y el ser humano que tiene la capacidad de reflexionar, que tiene la capacidad de poder saber qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y con quién lo está haciendo. Entonces, ahí es donde está la diferencia. En el animal, obviamente no hay conciencia, es instinto, puro instinto de procreación. ¿Por qué? Por hacer crecer la especie, el animal busca procrearse porque necesita. Igual las especies, por ejemplo, que son más débiles, tienen menos tendencia a procrearse porque por lo de la selección natural. Ustedes conocen muy bien la ley de selección natural de Darwin, que un animal que tal vez es menos desarrollado tiene menos tendencia a procrearse, o sea, a tener sexo, porque obviamente está más, digamos, enfermo, de alguna manera inferior. Aquellos que son más fuertes, más poderosos, tienen más posibilidades y por eso es que es la selección natural. Aquellos que son más débiles, pues van muriendo y se van multiplicando menos y aquellos que son más fuertes van multiplicándose más y por lo tanto la especie se va, digamos, de alguna manera, se va evolucionando. En el ser humano es diferente. El ser humano tiene conciencia moral, entonces el ser humano sabe lo que está haciendo, sabe con quién lo está haciendo y sabe qué es lo que está haciendo y de qué modo lo está haciendo. Entonces, es importante que entendamos que la concupiscencia forma parte del ser humano porque es el ser humano el que va a ser tentado de alguna manera por esa tendencia de la concupiscencia y el ser humano es el único que puede poner freno, el único que puede poner autocontrol. Por ejemplo, un animal no se autocontrola, él va por instinto. Si él ve que tiene posibilidades de comerse a otro, pues se lo come. Sin embargo, el ser humano no. El ser humano no va por instinto, el ser humano va por reflexión. Y por eso es que yo les decía, vamos a tratar de desarrollar nuestro autocontrol. De hecho, San Pablo habla mucho del autocontrol, porque el autocontrol es el que te da la posibilidad de decir no o sí.
¿verdad? Y entonces, claro, dentro de una relación de pareja, tú tienes que saber cuándo hay un no, cuándo hay un sí, qué, qué es ese sí, cómo será ese sí, de qué manera hacerlo y cómo no dejarse llevar por la pura concupiscencia o por un instinto desde el punto de vista animal, sino por una reflexión humana más profunda. No Ah, sé si queda alguna otra pregunta, porque yo tengo también un par de ellas que me han llegado acá. y la última dice, ¿puede una chica casarse por la iglesia si tiene planificación uterina? Una pregunta muy buena. Es una pregunta muy, muy, muy buena. Mira, el matrimonio por la iglesia, cuando uno se va a casar por la iglesia, uno tiene que estar consciente de que lo va a hacer según la mentalidad de la iglesia, con la apertura a la procreación, ¿verdad? Como Cristo, ¿verdad? Ha querido y como Dios lo ha hecho desde el principio. Si hay alguien que tiene colocado un dispositivo intrauterino, lo mejor es que no lo use, o sea, que se lo quite si va a casarse por la iglesia, que se abra a la procreación y que en este caso no ponga una barrera a la procreación. Si quiere planificarse, puede hacerlo con uno de los métodos que decía, método del calendario, que es el método Billings, o el método de la temperatura. De alguna manera se puede planificar, obviamente. Y si por alguna casualidad, no sé, de alguna manera no puede hacerlo, porque hay personas que tienen dificultades, por ejemplo, hay mujeres que tienen ciclos muy, muy inestables y el método del calendario les resulta muy difícil porque no es fijo, no es seguro. Hay otros métodos que no son tan buenos como este, pero podrían ser mejores que un dispositivo intrauterino, como por ejemplo son los barreras, ¿no? En este caso puede ser el coito interrumpido, puede ser el uso del preservativo, algo que va a ser mucho menor que un dispositivo, porque muchas veces, en este caso, los dispositivos, algunos, y como les digo, en la mayoría de los casos, son incluso abortivos, porque algunos dispositivos intrauterinos lo que hacen es que impiden que el óvulo fecundado llegue al útero, pero ya hay vida, porque ya hay óvulo fecundado. Entonces, si una persona se va a casar por la iglesia, no debería tener absolutamente un dispositivo que puede ser abortivo. Ahora, si no lo son, si hablan con el ginecólogo y realmente ese dispositivo en específico no lo es abortivo, pero es un dispositivo barrera, yo les digo que no está bien, pero tampoco es muy grave. Lo que sí sería grave es que fuese un dispositivo abortivo o que fuese, por ejemplo, la píldora del día siguiente o algo que sí, obviamente, va a estar constantemente realizando abortos cada vez que tenga un acto sexual, prácticamente es como si fuera un aborto. Entonces, yo diría que mejor eso, evitarlo y tal vez utilizar otro método. En el caso de que no pudiese utilizar el método Billings, que es el que usa, obviamente, el que propone la iglesia. La iglesia propone el método Billings, que es el método del calendario, que es el mejor método de planificación familiar. ¿Algo más? Yo quería hacer una pregunta. Sí. Sí, verdaderamente eh, estamos muy conscientes de que la palabra de Dios nos habla, o sea, como se está hablando del pecado, que a mí me inquieta el saber que, por ejemplo, las parejas ya que están casadas por la iglesia, Ujú. eh, la palabra nos dice que la palabra del Señor nos dice
que lo que ha unido el hombre, lo que él ha unido, que no lo separe el hombre. Ujú, Entonces, el matrimonio por la iglesia, que eso ha existido de la división de la pareja, ¿verdad? De la separación por X razón. Pero, o sea, tengo entendido que el Señor dice que cualquiera de los dos que se una con otra, pues comete adulterio, ¿verdad? ujú, Entonces, nos dice que según la iglesia no hay divorcio, ujú, pero entonces eh, también conozco el caso que al existir el divorcio, al existir perdón, la separación, dicen que es una anulación. No es divorcio, pero anulación. Pero ujú. entonces, el caso que se ha dado de que la misma persona vuelven a casarse otra vez por la iglesia. Entonces, ahí es lo que yo quiero entender. Ujú, ujú. Sí, mira, sí, esto es una pregunta muy interesante la tuya porque a veces el proceso de nulidad matrimonial no lo entendemos muy bien. El proceso de nulidad matrimonial es un proceso canónico, es un proceso donde un juez de, el, de la diócesis, como si fuera un juicio normal, civil, solamente que es un juicio religioso, pero hay un juez, hay un como un fiscal que se llama el defensor del vínculo, es como si fuera un fiscal en la vida real, y hay un abogado defensor también, como lo hay en la vida real, y está la pareja. En ese juicio, lo que hacen ellos es reflexionar sobre la historia de esta pareja para ver si hubo o no sacramento. Porque cuando dos personas se unen para delante de Dios, eh, ser matrimonio, no siempre hay matrimonio real, o sea, hay sacramento. Muchas veces, y la realidad es que en muchos de los casos es simplemente como un acto social. Se reunieron, muy bonito, delante de la iglesia, se bendijeron los anillos, se besaron, se fueron, pero ellos no celebraron un sacramento. Entonces, cuando no se ha celebrado un sacramento, el Código de Derecho Canónico es muy claro. Es muy claro. Hay diferentes aspectos para que el juez pueda determinar que no hubo sacramento. Y esto no depende de que fue un sacerdote santo, que la iglesia estaba bonita, que la gente fue y que desbordó o que hayan tenido hijos. No, no importa nada de eso. Importa hacer una reflexión profunda de ellos dos, de su conciencia, de lo que estaban haciendo, para que entonces el juez declare que no hubo sacramento. De hecho, hay un defensor del vínculo que es como un fiscal, que es el que defiende el matrimonio. Y él es el que le dice al juez, no, sí hubo matrimonio por esto y esto y esto y esto. Y está el abogado defensor, que obviamente es el que está defendiendo la causa de que no hubo matrimonio, de que realmente es nulo. Entonces, entre esas dos partes y el juez en el medio, que es un juez canónico, como les decía, puede ser un sacerdote, puede no ser sacerdote, basta que sea una persona que haya estudiado derecho canónico. Los hay laicos muy buenos que han estudiado derecho canónico. Entonces, ellos, al final, el juez decide y dice, no, sí hubo sacramento, por lo tanto, no hay nulidad matrimonial, o en el caso de que el juez decide, viendo, ¿verdad?, todo esto, que no hubo sacramento, por lo tanto, es nulo el sacramento. Cuando el sacramento es nulo, quiere decir que ellos fueron a la iglesia, pero ellos no celebraron sacramento, ellos celebraron una fiesta, una cosa como podría haberse celebrado un cumpleaños, cualquier cosa, pero no es un sacramento. Entonces, cuando ya el juez determina que no es sacramento y el obispo, que es el que tiene que firmar el caso, firma de que realmente no hubo sacramento, entonces se firma la nulidad matrimonial.
Eso va hasta el Vaticano, porque incluso no es una cosa muy sencilla, es súper larga. No es una sola diócesis, son 3 diócesis. Tiene que ir a una, después a la otra y a la otra. Y si las 3 diócesis, con toda la documentación, porque es una reflexión muy larga. Fíjense que es algo, no es como un juicio sencillo, es como un juicio con muchas apelaciones, porque hay un par de apelaciones donde se van a 2 diócesis y esas 2 diócesis tienen que también ellas declarar que no hubo matrimonio. Cuando se declara que no hubo matrimonio, entonces no se preocupen de que esa persona pueda casarse con otra, porque es que si no hubo matrimonio, no hay problema, es como si no estuvo casado antes, nunca. Entonces, esta persona tiene absolutamente todo su derecho de volver a casarse, pero ya cuando se vuelve a casar, obviamente ya sabe que se está comprometiendo con una persona a realizar un sacramento, no un acto social. A veces hay algunos que, por ejemplo, eran muy jovencitos, hay algunos que fueron presionados por los padres de la muchacha porque estaba embarazada o porque, no sé, miles de cosas que pueden haber pasado. Hay mujeres que se casan con un hombre y no saben que el hombre, por ejemplo, padece de alguna enfermedad. Hay enfermedades que hacen nulo el matrimonio. Y una de las enfermedades, para que ustedes ya se rían, porque realmente es bastante cómico, es la ludopatía, que son esas personas que son adictas al juego, que les gusta estar en casinos y gastando todo su dinero. Eso, si la esposa no estaba consciente de que él padecía de esa enfermedad, es nulo el matrimonio. Entonces, es un proceso un poco largo, intervienen médicos también, psicólogos, todo. Es un proceso bastante largo, pero cuando se decide que no hay matrimonio, no hay matrimonio. Entonces, tú tienes completamente todo el derecho de poder casarte de nuevo, porque si el matrimonio no existió, no hay. O sea, de hecho va a tu parroquia donde te bautizaste y colocan la nulidad matrimonial, le colocan en tu acta de bautismo ¿cómo se llama? De que tu matrimonio es nulo. Porque en el acta de bautismo, o sea, en tu libro de bautismo, colocan cuando te casas por la iglesia y colocan cuando hay nulidad matrimonial, incluso también cuando la persona se casa de nuevo por la iglesia, dónde, con quién y todos esos datos. Entonces, no te preocupes de ver que una persona que se le ha declarado nulo el matrimonio, se case de nuevo por la iglesia porque no hay impedimento ninguno, no hay impedimento, no hubo matrimonio anterior, no existió, simplemente fue una pompa de jabón, digamos así, no fue un matrimonio, no fue un sacramento, fue simplemente un acto social. Creo que hay como unos 2, 3 preguntitas acá en el chat que no quiero dejar pasar por esto porque son muy importantes. Hay una que me mandaron directamente a mí, pero les voy a comentar para que ustedes también puedan, mm, ¿cómo se llama? Enriquecerse, ¿verdad? Con esta sabiduría. Em, Dice, padre, yo le comentaba que el padre de la parroquia a la cual asisto ha dicho en varias ocasiones que como parejas casadas tenemos que orar antes de tener relaciones. ¿Qué usted me dice acerca de esto? A ver, esto es algo muy privado. Que un sacerdote lo esté diciendo, yo personalmente siempre respeto, ¿verdad? Cada quien, porque, bueno, como ustedes saben, siempre por ahí hay un dicho que dice que cada maestro tiene su librito y cada quien pues tendrá su modo de explicar las cosas o de proponer las cosas. Si hay alguien que se los dice, pues digamos que no les está diciendo nada malo, no les está diciendo nada contrario, pero sí es importante que ustedes sepan que lo que les está diciendo no es absolutamente nada que sea obligatorio hacer, ni que tampoco que esté en la Sagrada Escritura, ni nada, digamos, que sea mandatorio, que sea una cosa obligatoria. Hay algunas parejas que lo hacen, podrían las parejas hacerlo. No lo veo como algo necesario. Yo personalmente, incluso como terapeuta de parejas que soy,
no veo necesario que antes de tener relaciones las parejas tengan que hacer una oración, a no ser que hayan parejas que tienen, por ejemplo, tal vez en específico alguna petición, como por ejemplo las parejas que tienen algún grado de infertilidad y están buscando tener un hijo, pues tal vez hacen una oración para poder que ella quede embarazada. Pero que cada vez que tengan relaciones tengan que orar, es algo muy íntimo. Yo creo que es algo muy íntimo de la pareja. Yo les diría a las parejas, oren en todo momento, no que cuando van a tener relaciones, oren normalmente como ora la iglesia, en la mañana, en las tardes, reúnanse como pareja, pero no les diría que tienen que hacerlo exactamente antes de tener relaciones, porque para mí personalmente no tiene sentido. Yo creo que la oración no es para tener un acto sexual o algo de eso. La oración es para mantener una comunicación con Dios siempre. Entonces, es bueno orar al levantarse, orar antes de acostarse, orar en algún momento del día, no sé, al mediodía, queremos rezar el ángelus. La oración tiene su momento, y la iglesia es muy clara, ¿verdad? Con esto, tiene sus momentos del día y tiene también su objetivo. Pero yo no diría como que a las parejas, no, tienen que orarlo antes de tener relaciones, porque en realidad les digo, no es nada malo, al contrario, si lo hacen, qué bien, pero no les diría, no se los recomendaría porque yo no lo veo necesario. Yo veo necesario que la oración se ore como la iglesia nos manda, en los momentos en los cuales nos manda, porque no sé, tener una relación como para esto no le veo sentido, a no ser que una pareja quiere tener un hijo, bueno, vamos a orar porque nuestra próxima relación pues podamos concebirlo o algo así. Pero si no le veo un sentido como que cada vez tenga que hacerlo, porque incluso como terapeuta de pareja, yo creo que la pareja tiene que tener esa libertad para poder tener una, una química antes de la relación sexual, que es diferente a la oración. La oración tiene otro momento, tiene otro lugar incluso, ¿no? O sea, la oración la hacemos en otro lugar, la hacemos en otro momento, en otro horario. Como que mezclar estas dos cosas, no sé, yo personalmente, pero bueno, si alguien se los dijo y es su forma de tal vez de orientar al pueblo de Dios, no lo critico porque obviamente cada quien creo que tenga sus motivos. Pero si me piden mi opinión personal, no le veo sentido y no los mezclaría porque creo que son dos cosas que no van juntas, sino que cada una tiene su momento, su lugar y su especificidad. Obvio que si es una pareja cristiana y ora en cada momento y también obviamente tiene sus relaciones, etcétera, pues yo no veo ningún problema como que esa pareja tiene que orar obligatoriamente antes del acto sexual, si ya lo ha hecho tal vez en otros momentos durante el día, que son los momentos de la oración. O sea, no veo que haya que volver de nuevo a orar para eso. Pero bueno, muy buena pregunta. Después me dice Gerarda, un ejemplo de ignorancia e inocencia cuando se es joven, como forma de concupiscencia también. A ver, antes de lo que es el crecimiento de la conciencia moral, que son los 7 años, no solamente para la iglesia, sino también para la psicología. Los 7 años es la edad de la adquisición, bueno, la adquisición quiero decir del inicio de la adquisición de la conciencia moral. Antes de los 7 años no hay conciencia moral, porque no hay absolutamente reflexión y conciencia. O sea, los niños pequeñitos, menos de 7 años, sí empiezan a saber qué es lo malo, qué es lo bueno, pero no lo hacen conscientemente, sino que dicen, esto está malo porque cada vez que lo hago, mi mamá me pega o me grita. Entonces ellos se dan cuenta de que hay algo que no está bien, pero no hay conciencia moral. Por lo tanto, antes de eso es completamente inocencia. O sea, si los niños, por ejemplo, hacen cualquier cosa, lo hacen completamente inocente. Si no lo hacen, es porque generalmente
están amenazados por su mamá y su papá, tal vez su mamá lo mira mal o su papá lo mira así como que esto no se hace, o le dan una palmadita o lo ponen de castigo, cualquier cosa, pero ellos no lo hacen no por conciencia, sino que lo hacen porque no quieren ser castigados, que es diferente. No es lo mismo que tú dices, yo esto no lo voy a hacer porque voy a ser castigado, a que tú digas, no lo voy a hacer porque no está bien, porque está mal. ¿Ven? Son dos cosas diferentes. Conciencia moral es que tú no lo haces porque sabes que está mal. Y lo otro, que es la inocencia del niño, es que tú no lo haces, pero no lo haces porque tienes miedo a las consecuencias, ¿verdad? Que pueda pasar. Entonces, claro, hay muchos ejemplos en la niñez de esta inocencia por ignorancia, cuando, por ejemplo, los niños pues cometen cualquier pecado, cualquier cosa que obviamente no se les considera, porque tienen esa inocencia por ignorancia, porque no lo saben, no lo conocen, no se lo han dicho nunca. Entonces ahí es donde empezamos a educar a los niños, a decirles, no, eso no está bien, eso está mal. Y ya entonces, si lo hacen, lo ponemos de castigo, pero para que aprendan de que eso no está bien hecho. Y entonces así puedan adquirir la conciencia moral. Y en un futuro ya no hay que castigarlo, ya ellos saben que eso no se hace, pero ellos están conscientes de que no se hace porque no está bien. Entonces, esa es la idea. Fasting and prayer. Sí, el ayuno y la oración es sumamente importante para poder mantener el autocontrol. Sin ayuno y oración es muy difícil, porque acuérdense que, como decía San Pablo, nosotros solos no podemos, solamente por la gracia de Dios. Dios es el que me ayuda, Dios es el que me sostiene, y para que Dios me sostenga necesito oración, necesito ayuno para que Dios me sostenga. Acuérdense que nosotros no podemos mantenernos en santidad si no es por la gracia de Dios. No podemos mantenerlos absolutamente en santidad si no es por la gracia de Dios. Entonces, hay que ayunar, hay que orar, porque solos, con nuestra fuerza, solos no podemos. Padre, sería un pequeño pecado el coito interrumpido o el dispositivo. A ver, no sería un pecado porque no es una falta a uno de los mandamientos. Por ejemplo, una pastilla del día siguiente sí, porque es abortiva y es falta al quinto mandamiento, pero esto no está en contra de los mandamientos, sino que está en contra de, digamos, el objetivo del matrimonio. El objetivo del matrimonio es la procreación. Entonces, un coito interrumpido o en el caso, yo no hablo de dispositivos, porque los dispositivos algunos son abortivos, yo hablo siempre del preservativo. O sea, junto al preservativo con el coito interrumpido, porque son, digamos, familia. Son métodos anticonceptivos que no recomendamos, pero que son menos malos. Son malos también, pero son menos malos que los abortivos. Entonces, pecado como pecado, no, porque para ser pecado tiene que hacer falta alguno de los mandamientos, ¿ya? Y no están faltando algunos de los mandamientos. Simplemente la pareja no se está abriendo al objetivo del matrimonio, que es la procreación. Entonces, yo no lo veo como pecado en lo absoluto, sino que lo veo como les decía, es prácticamente una falta al objetivo del matrimonio. Es, por ejemplo, no sé, pongamos un ejemplo, un catequista tiene que dar una clase de religión, y en lugar de dar la clase de religión, pone a jugar a los niños, por ejemplo. No es un pecado. O sea, en ninguna parte de los mandamientos dice que en ese momento habría que dar una clase y sin embargo puso a jugar. No es pecado, pero sí es obviamente una falta al objetivo del catequista. El objetivo del catequista es enseñar en la fe, no sacarlos a jugar, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que lo mismo pasa con el matrimonio, es una falta ante el objetivo de tu matrimonio sacramental, pero no es un pecado mortal, porque los pecados mortales están asociados con, como les decía, con la ley, o sea, con los mandamientos.
Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Ya creo que he tocado bastante bien las preguntas que había en el chat sobre el pecado, la concupiscencia. Estos son temas muy importantes de San Pablo. Vamos a seguir el próximo miércoles hablando de esto porque son temas muy importantes. Ya vamos a tener tiempo también para reflexionar sobre otros que no sean solamente estos del pecado y la concupiscencia. Vamos a tocar también otros temas. Pero sí es bueno que hayamos llegado a esto para que podamos reflexionar en profundidad. Nada, pues yo creo que hoy podemos irnos con esta linda enseñanza, esta enseñanza de San Pablo que es tan importante y a veces también tan delicado sobre pecado, concupiscencia, gracia, amor de Dios, oración, ayuno. Son temas muy importantes en la teología de San Pablo. Voy a dejarlos con esta reflexión. Voy a darles la bendición para que ustedes vayan hoy a dormir en paz con Dios y en comunión, ¿verdad?, con toda la Iglesia Universal. Bueno, les voy a dar la bendición que sea para ustedes y también para sus familiares. Y recuérdense que en la próxima clase vamos a seguir tocando todos estos temas tan importantes de la teología de San Pablo. Y bueno, obviamente junto con lo de San Pablo también lo que la iglesia nos encomienda, porque siempre es bueno, ¿verdad?, tener todo el magisterio de la iglesia para no perdernos nada. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Entonces, Gracias. hermanos y hermanas, que pasen feliz noche. Les dejo con Vanesita, que les va a dar algunos avisos de logística. Vanesita, feliz noche para todos. Gracias, Padre. Buenas noches, Padrecito. Para Buenas usted noches, también una feliz padre. noche. Gracias.